Las mejores cosas de la vida están detrás de una conversación difícil. Salí a buscar historias de personas que hayan vivido conversaciones difíciles y esas conversaciones hayan cambiado su vida. En este caso me encontré con Paola. Paola Gómez es venezolana, es Project Manager en Walmart Chile y está hoy con nosotros acá en Negociación desde Cero. Encontré el perfil de Paola en LinkedIn, vi cómo empezó y vi que hoy es Project Manager en Walmart y dije, aquí hay algo especial. Cuando hablé con ella para preguntarle su historia, superó mis expectativas por 10. Así que esta historia de cómo una persona ha enfrentado ciertas conversaciones difíciles y le han cambiado la vida, no podía quedar fuera de el podcast. Así que les traigo a Paola Gómez, que nos va a contar su historia de reinvención, su historia de crecimiento personal y cómo llegó a donde está hoy. Paola, buenos días, bienvenida a Negociación desde Cero y cuéntanos cómo empieza esta historia en Chile. Gracias, Simón, por esa introducción. Eh, Igual un placer conocerte, conocer de tu trabajo, que me ha gustado mucho y hemos compartido, hemos intercambiado experiencias súper geniales y se ha formado, ¿no? Como una linda amistad Así es. allí, ajá, en función de la empatía. Bueno, yo soy Paola Gómez. Como decía Simón, soy venezolana, gocha, hay un mix entre San Cristóbal y Mérida. Y en el 2014 emigré a Chile. Básicamente estaba recién graduada de la Universidad de los Andes. Venía como con mucha ilusión y mucha esperanza de comenzar una nueva vida, creo que con la ilusión que salimos todos del país. Y estando en Venezuela, yo buscaba una oportunidad de trabajo para poder emigrar con cierta seguridad económica, por supuesto, y también legal. Y se me dio la oportunidad de poder hacer una práctica profesional en Santiago de Chile. En mi carrera, y yo soy contador público, y qué felicidad, o sea, yo estaba muy feliz y preparé todo, me vine con mis maletas y así empezó mi historia acá en Chile. Como pasante. Así es, como un O sea, pasante. ¿y era remunerado o no? Sí, era remunerado, por supuesto, del sueldo de un pasante. Ok, Pero sí me daba para poder vivir acá, podía pagar el lugar donde vivía, podía pagar mi comida y darme unos pequeños gustos si quería. Era muy ok. buen inicio, todo pintaba muy bien. Aparte llegué con un grupo de extranjeros también, todos profesionales, como del mismo perfil que yo. Llegamos a la empresa, hicimos como una pequeña familia y empezamos a trabajar. Nos asignaron como nuestros cargos y empezó el día a día en esta empresa. Esta era una empresa familiar, más que todo comercializaba tecnología. Y bueno, uno cuando llega a otro país puede haber diferencias de idioma, puede haber diferencias culturales, puede haber diferencias a nivel de trabajo. Así que todo era nuevo para mí, yo estaba como a la expectativa de qué iba a pasar y de repente me empiezo a tener como unas situaciones o unos escenarios que me choquearon apenas ocurrieron. Fue muy extraño que el jefe, el dueño de la compañía, trataba de una manera, a mi forma de ver, de una manera muy violenta a sus empleados. Y todos lo podíamos ver, efectivamente, no era algo que ocurría a puerta cerrada, era algo que ocurría en los pasillos, en los escritorios, en todos lados. Y yo decía, ¿qué es esto? Cabe destacar que uno va llegando nuevo, uno dice, ¿será que esto es normal? ¿Esto así se tratan en este país? ¿Qué es lo que pasa?
nos miramos con con mis compañeros que veníamos todos de afuera y sentíamos que no era normal, que el trato era muy violento. Y obviamente la violencia no tiene justificación, o sea, no se justifica en ningún escenario esos tonos tan elevados o el trato denigrante hacia una persona que tal vez haya podido cometer un error común, normal, y el día a día de cualquier empresa. Entonces, esta situación nos mantenía muy estresados, obviamente. Era como el ambiente, el ambiente de la empresa era estresante, era así, mucha presión. La gente trabajaba por no equivocarse ni un milímetro, porque si no, literal venía el palazo después. Eso me recuerda a un episodio que yo tengo en el podcast que se llama ¿Cómo piensa un líder? Fue con Guido Ascheri, que fue uno de los jefes que yo tuve en Argentina. Para ese momento yo trabajaba con placas de melamina, haciendo cocinas, haciendo closets. Y la razón por la cual yo lo traje a él al episodio fue porque cuando yo trabajaba para él, o sea, mucho antes de grabar el episodio, yo tuve un error. Pero el error fue una cosa gigante. Perdí como 150 placas de melamina. O sea, una barbaridad de error que yo dije, me quiero morir, hoy me tengo que morir. Yo ni me enteré del error. O sea, fue Guido el que agarró el error cuando a él lo llaman y le dicen que las cocinas que habían hecho todas están mal. Y el error era mío. Entonces, él me llama y él no me trató para nada mal. Él me dijo, mira Simón, te equivocaste acá, vas a tener que ir a ver cuáles placas sirven, cuáles no sirven y tienes que hacer todo lo que no sirve, tienes que diseñarlo y hacerlo otra vez. Habló con la persona que estaba hiper molesta por el error mío, le dijo que se calmara, que ya lo íbamos a solucionar, pero a mí no me trató fuerte. Entonces yo lo traje al podcast y le dije, Guido, ¿por qué no me trataste fuerte? ¿Por qué no me echaste? O sea, es un error gigante, gigante, gigante. ¿Qué pasó? Que no te fuiste encima mío con fuerza. Y entonces él muy inteligente me dice, no, Simón, lo que pasa es que nosotros somos un equipo y el error no lo tuviste solo tú, porque la empresa está diseñada para que arriba tuyo haya una persona que vea el proyecto y arriba de esa persona otra persona. Y arriba de las dos personas estoy yo. Así que cualquiera pudo haber agarrado el error, no era solo tu responsabilidad. En esta empresa tratamos los errores como errores de todos. El error que cometa una persona es responsabilidad de todos. Y eso me pareció genial. Genial sobre todo porque uno tiende a buscar el culpable, uno tiende a decir, bueno, el error fue de este, fue del otro, pero si una empresa está bien pensada, el error se reparte entre todos y las victorias también se reparten entre todos. Me imagino, por lo que me estás contando, que nada de eso pasaba en la empresa donde tú estabas, ¿no? Totalmente, totalmente. Me hiciste acordar la primera frase que decía ante una situación así, ¿quién fue el culpable? Ah, Y le temblaban las piernas a todo el mundo. Entonces era, obviamente no era un guía, no era un líder, no era una persona en la que uno pudiera aprender y actuar cada día mejor, sino todo lo contrario, una persona que a todos le tenían miedo, que vivía, como te decía, un ambiente muy tenso. Y estábamos nosotros en medio de esta situación y adaptándonos a un país y todo, pero obviamente era nuestro colchón en ese momento, ¿no? Yo estaba ahí y estaba tratando de hacer mi tema de visa, tenía apenas recién menos de un mes en este país, entonces procesando toda esta situación. Pero resulta que hubo un día que fue un detonante para mí, en el que cometí uno de estos errores simples y burdos que puede hacer cualquier persona, como hacer mal un cheque. No tenía idea cómo se hace un cheque, no sé qué es un cheque. Es algo que los millennials no nos llevamos muy bien con eso. Y, y de repente esto desató como el reclamo de un cliente y lo llamó a él. Y esta persona, este jefe, se enojó muchísimo y me llama. Y yo ya, por el tono en el que me llamó, o sea, literal así cuando como tu mamá te va a regañar, como, Paola. Fue como, ok, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? O sea, por ya de teléfono entrada, fue. no en la misma oficina, así como de su oficina a mi puesto de trabajo. Pegó un grito, pues.
Sí, sí, así, era Ok, como, por eso le decía, literal como cuando tu mamá te llama para regañar. ok, Muy poco profesional, por supuesto. ok. Entonces yo me acerco y me explica que había cometido este error, y me empieza a decir que eso está muy mal, pero no me lo está diciendo en el tono en el que yo te lo estoy compartiendo. Me lo empieza a decir en un tono elevado, me empieza a insultar porque estaba muy mal lo que yo había hecho. Y en ese momento yo dije, ¿qué hago? Porque yo sabía que era su comportamiento habitual, que no había tenido conmigo, era primera vez que pasaba, y que si yo permitía de que ese fuera su comportamiento habitual hacia mí, sabía que iba a ser una conducta repetitiva en la que no me sentía cómoda, con la que no estaba de acuerdo y que no quería que eso sucediera. Entonces, antes de que siguiera levantando la voz, antes de que siguiera insultándome, faltándome el respeto, yo le dije así como, espere, no me alce la voz. Si vamos a hablar como dos personas adultas, como dos profesionales. Eh, y claro, esa yo creo que era la primera vez en su vida que alguien lo mandaba a callar, literal. El tipo se quedó frío, en shock, y no, y dijo, o como se volvió un ocho, así como que, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Y yo ahí le empecé a decir, que no puede tratar hacia la gente, es que esto es una falta de respeto, es que aparte nosotros somos extranjeros, estamos tratando de adaptarnos acá, venimos a respetar su empresa, a trabajar, bla, 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 bla. Por supuesto, muy tranquila, muy serena, pero diciéndole como todas las cosas. Y yo miro así como por el reojo hacia un lado y veía casi que toda una oficina como anonadada lo que estaba pasando. Era como, Ah, fue un ¿what? show. Fue todo un show, por supuesto, porque ahí se escuchaba todo, era una oficina muy pequeña. Y este tipo quedó así en blanco, en shock, como que la forma de comunicarse de él, yo se la había roto en ese instante y no sabía otra forma de comunicarse, pero ya yo le había dado mi postura y le había dado a entender que aunque su posición jerárquica, digamos, era superior a mí, eso no le permitía que me pudiera faltar el respeto o que pudiera hablar de esa forma tan grosera conmigo. Aunque yo tuviera 24 años, tuviera 15 días en un país que no era el mío, aunque no entendía los chinelismos, aunque yo tuviera como supuestamente muchas cosas en contra, no le daba el derecho de eso. Fíjate qué graciosa esta cosa que el podcast no tiene video, pero si ustedes ven a Paola les diera gracia ver que es pequeñita y la cara es de que no parte un plato y se le enfrentó a un tipo bastante más grande que ella y bastante más fuerte, entonces es como un shock ver la manera tan pausada en la que habla, como es la personalidad tan suave que tiene y saber que se le plantó a un tipo de esos es espectacular. Para eso hace falta mucha valentía. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Argentina, tengo uno de los primeros trabajos que tenía allá, encuentro un segundo trabajo que era mucho mejor y dije, listo, voy y renuncio. Y me tocaba renunciarle a mi jefa que era pequeñita, así muy tranquila, y yo iba con toda la decisión de renunciar. Y entonces voy y le digo, renuncio, ya trabajo estos últimos días y me voy porque tengo un nuevo trabajo. Y ella me dice, no, vos no vas a renunciar, vos no vas a renunciar. Y yo no sabía qué hacer y le dije, bueno, está bien, no renuncio. Y no renuncié, tuve que después volver a casa, pensar lo que había hecho y después volver a decirle, sí, mira, sí renuncio, pero es la misma sensación de cuando uno está llegando y no tener nada fijo que le da miedo a confrontar. ¿Por qué? Porque a veces uno siente que permitir una injusticia va a hacer que la relación perdure. Pero la verdad es que una relación en la que hayan injusticias ya no tiene sentido alargarla. Así que, pues me parece muy bien lo que hizo Paola acá, de enfrentársele al tipo pese a no tener ninguna seguridad en casa y no saber qué va a hacer si ese tipo, en medio del enfrentamiento, la saca del trabajo. Y otra cosa, a partir de esto que estamos viendo acá,
cada empresa es tan grande como la cabeza de quien la maneja. Si una persona que maneja X empresa tiene ciertas limitantes mentales, no puede controlar su carácter, no puede controlar sus emociones, no puede terminar sus proyectos, no puede hacer un calendario y no puede llevarlo a cabo, eso mismo que le pasa a nivel personal le va a pasar en la empresa. Porque la primera empresa que nosotros tenemos que aprender a controlar es nosotros mismos, es nuestro cerebro, es nuestro cuerpo. Y una vez que nosotros seamos capaces de controlarnos a nosotros mismos, es que vamos a ser capaces de controlar una empresa. Empecemos, primero que nada, por el autocontrol y después el control de las cosas que están externas, que están afuera de nosotros. Fíjense por lo menos en este tipo. Él no podía controlar su temperamento. Y entonces lo llevaba a la empresa. Asimismo debió haber sido en la casa, asimismo debió haber sido con la familia, todo igual. No podía controlar el temperamento, lo llevaba a la empresa, entonces en la empresa nadie quería trabajar con él. Entonces se le hace mucho más difícil la retención del personal, se le hace mucho más difícil la consecución de objetivos, porque es que todo el mundo está ahí porque no tiene más opción. La gente está con él por miedo, no está con él por convicción, no está por perseguir objetivos, está porque cobró un sueldo y ya está. Y en el momento que tenga la oportunidad de irse a un lugar donde no tenga que calarse a un tipo como esos, lo va a hacer. Es así, totalmente. Y eran las consecuencias que se veían en la empresa. Había mucha gente que renunciaba, nadie se sentía cómodo, eso trae muchos problemas de salud mental. Em, y la parte graciosa de este cuento no es que la persona, en mi historia, no es que la persona haya reflexionado y haya dicho, oye, tienes razón, esto que me está pasando no debería ser, sino su acción fue no hablarme más. Básicamente le dijo a otra persona con la que yo trabajaba que iba a dirigir toda su comunicación con esa persona para que esa persona se comunicara conmigo y yo supiera qué era lo que se tenía que hacer o qué era lo que me quería decir. Así que obviamente en este escenario yo dije, ¿qué, qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer en una empresa donde la comunicación está quebrada por completo? ¿Qué voy a hacer en una empresa donde la cultura organizacional es violenta? Y donde no estoy aprendiendo nada. La duda es porque tenía un mes en un nuevo país. Mi escenario era estar allí 6 meses, un año de estabilidad laboral. Tenía que hacer los procesos de visa que estaban apenas iniciándose y de repente la vida me da una vuelta así, me pone en esta situación que en la que yo no quería seguir, pero cómo salía de esto de forma exitosa, cómo salía de esto y poder seguir trabajando, poder seguir comiendo y no quedarme literal en la calle en un país en el que estaba completamente sola. Qué sabroso de verdad que el tipo estaba asustado porque no era capaz de hablar con Paola, no la pudo dominar y como no la pudo dominar decidió meter un intermediario porque ya el tipo no tenía la valentía de enfrentarla otra vez. Eso es invaluable, o sea, yo hubiese pagado por ver eso, porque eso pasa mucho con el que se la tira de valiente, porque el que se la tira de valiente, se la tira de valiente con quien sabe que puede dominar. Pero en el momento que él encuentra a alguien que no puede dominar, se ve realmente quién es. Es como decían en el Chavo, métete con alguien de tu tamaño, es así. O sea, el valiente siempre, el valiente no, vamos de vuelta. El que cree que es valiente o el que quiere demostrar una valentía que no tiene, así está mejor dicho, busca a alguien que no es de su mismo tamaño, porque se le hace más fácil quedar como un valiente. Ahora, cuando le toca a uno de su mismo tamaño, ahí es donde se ve la verdadera cara de este supuestamente valiente. Así que ya saben, cuando vean a alguien aprovechándose de otra persona que en teoría es mucho más débil, ya saben que ahí hay una cobardía que está siendo tapada por una supuesta eh, por una supuesta bravura o por una supuesta valentía o supuesta rabia. Entonces yo dije, ya, mis valores, mis principios, no los toco, renuncio. Renuncié y dije, tengo que tener un plan
para salir de esto porque yo tengo que conseguir trabajo en muy poco tiempo. Y empecé a recordar, o sea, ¿qué conozco del mercado chileno? Apenas el mes que había trabajado en esta empresa. Y empecé a recordar que las personas llegaban a trabajar y lo primero que hacían era prender su computadora, abrir el correo y se ponían a leer como todos los correos que tenían pendiente y de ahí como que organizaban su día a día. Yo dije, ok, eso es lo único que conozco. Voy a utilizarlo como una estrategia que me funcione para buscar trabajo. Yo empecé como en LinkedIn a buscar empresas que estaban relacionadas con mi perfil y sacaba de allí los contactos que podía, teléfono, correo, etcétera. Me armaba un mail tipo, me armaba un speech tipo y me iba a esos contactos, le iba a pasar un correo y yo dije, si estas personas son como todos en la otra empresa, llegan a las 8 9 de la mañana, abren su correo, entonces yo me paraba todos los días a las 7, armaba todos estos correos con los destinatarios y empezaba a darle enviar a las 8 de la mañana, con la intención de que el primer correo que vieran ahí fuera el mío y de alguna forma facilitar el hecho de que me pudieran dar una respuesta y facilitar el hecho de ir haciendo una pequeña red de contacto que la tenía que armar desde cero. Ahí está bueno ver que la necesidad es la madre de la invención. Fíjate que es muy interesante todo eso que pensaste de encontrar el momento perfecto para que la gente no le quedara el correo electrónico tirado de último. Y eso es algo que se te ocurre solamente porque necesitas encontrar trabajo en el menor tiempo posible. Y si hubieses estado tranquila en Venezuela, quizá hubieses hecho todo de otra manera. Yo tengo acá el ejemplo contrario de una persona que estaba muy tranquila en su trabajo, pero quería cambiarlo, pero en realidad ni siquiera estaba segura de querer cambiarlo. Entonces una vez me dice, no, voy ahora sí a hacer mi CV para buscar trabajo. Pero yo sabía que esa persona ya tenía como un año buscando trabajo. Entonces le dije, pero ¿cómo no has hecho un CV si vas a buscar trabajo? Y me dice, no, lo que pasa es que yo estaba buscando trabajo espiritualmente. Palabra que me lo dijo así, que iba a buscar trabajo, estaba buscando trabajo espiritualmente, pero que como no le había dado resultado esa estrategia, pues ahora iba a tener que hacer un CV. Así pueden ver que las cosas hay que hacerlas y hay que esforzarse. Y acá está el ejemplo de Paola, que quizá también espiritualmente está buscando trabajo, pero como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Así que si van a buscar trabajo, no busquen trabajo únicamente espiritualmente. Háganse un CV y lo mandan a las 8 de la mañana. Siendo Simón, si en ese momento Paola y yo nos hubiésemos conocido y Paola me pide un consejo, yo le digo, Paola, no te salgas del otro trabajo hasta no tener el otro porque no tienes certeza de que lo vas a encontrar y estás en un país nuevo. Y fíjense que Paola hizo lo contrario. Paola hizo totalmente lo contrario a lo que yo hubiese aconsejado y funcionó perfecto, ¿no? O bueno, no sé, ¿funcionó o no funcionó? Funcionó, conseguí trabajo. Bueno, ¿cómo conseguiste entonces? No, de esta estrategia de correo que armé, sí obtuve respuesta, me fueron llamando para entrevistas y básicamente ya en una que cumplía con el perfil y que me gustó también, me contrataron. Y esto no fue en un plazo mayor a 2 semanas. De verdad, le puse mucho empeño y también siempre hay un toque de suerte, pero logré el objetivo que estaba buscando cuando tenía la meta clara. Así que fue muy positivo. O sea que mandaste correos y mandaste correos a las 8 de la mañana hasta que encontraste un nuevo trabajo, ¿no? ¿Y después qué pasó? Cambié a un nuevo trabajo Una en el que, multinacional. exacto, estuve en una multinacional que es del rubro, digamos así, como de contadores, de auditores. Y en este multinacional, pues la historia fue distinta. Al principio todo es muy organizado, uno tiene todo un proceso de onboarding como muy bien hecho, vas como con todos tus compañeros a iniciar como la vida laboral.
hay todas unas metodologías ya, ya hechas, estructuradas. Por eso es como muy común que uno tiende a aprender mucho en estas empresas y ese fue mi caso, sin duda alguna. Ya tuve aprendí como de muchos tipos de empresas, aprendí de muchas formas de trabajar, porque también constantemente estás cambiando de equipos de trabajo que te desafían a trabajar con distintos tipos de personas en las que te tienes que amoldar, acostumbrar y en un corto plazo. Pero para mí eso fue un gran aprendizaje, fue como súper positivo, como súper bueno, fue muy agotador también. Sí, trabajé, creo que nunca en mi vida había trabajado tanto. Y esto era súper bueno porque ya mi vida había evolucionado en todos los sentidos. Ya tenía años en Chile, estaba, por supuesto, con mis trámites de visa ok, ya tenía mayor estabilidad, entendía los chilenismos. Ah, muy bien, muy Así bien. que estaba todo muy bien. Pero sí yo sentía que no compartía como ciertos, también, como cierta cultura organizacional que allí se vivía. Era Ok, como muy normal, por ejemplo, los socios de estas empresas, todos eran hombres, literal contados con con los dedos de una sola mano, y me sobraban dedos. Eran las mujeres que eran socias o líderes en esta empresa. Entonces se tendía a vivir como un ambiente machista, digámoslo así, en el que yo no me sentía muy cómoda, en el que yo no compartía porque soy mujer y que mi trabajo quería que siempre fuera bien valorado, quería que siempre fuera bien visto sin importar cuál fuera mi sexo. O sea, eso era lo que yo quería, estar en una empresa que fuera así. Así que nada, estaba en esta empresa, estaba en estos procesos como de evaluación y la persona que era mi jefe en ese momento me está evaluando y me está diciendo que mi trabajo es súper bueno, que lo he hecho muy bien, que ellos quieren seguir trabajando siempre conmigo, que tengo todas las puertas abiertas y todas las oportunidades con ellos, pero que me va a dar un consejo, a lo que por supuesto yo estaba atenta a escuchar y a saber qué era lo que me iba a decir. Y me dice que si quiero continuar con mi carrera, a llegar, no sé, hasta el puesto más alto, tenga mucho cuidado si quiero ser mamá, porque probablemente en el momento que decida ser mamá, eso sea un stopper para mi carrera, sea un punto en el que pueda llegar hasta ahí, hasta donde haya optado, hasta donde haya llegado en ese momento. Y yo así, what? De nuevo, de nuevo me enfrento a otra situación loca de mente de qué está pasando en este mundo. Y no me lo podía creer, por supuesto. Quedé completamente en shock, pero me hizo razonar mucho nuevamente de qué es lo que yo quiero. O sea, y no estoy hablando de tener o no tener hijos, en ese minuto ni siquiera me planteaba tener hijos, tenía 26 años, 27 años, y ni siquiera estaba en mis planes, pero la situación era, quiero estar en una empresa que tome las decisiones personales por mí, o sea, quiero estar en un lugar en el que no pueda decidir libremente y aparte en el que si decida, no sé, sobre una acción que no es de las mujeres, es de una pareja, indiferente del sexo que sea, eso me pueda limitar mi carrera profesional, era como, no, no quiero estar en ese lugar. Aunque me esté yendo muy bien, aunque pueda llegar a ser la máxima autoridad allí y que tenga una carrera con un camino por delante, era como, no, no quiero compartir eso porque yo no pienso así. ¿Por qué me tengo que adaptar a esa cultura en la que no me sentía cómoda y que no comparto? Así que nuevamente me viene una situación de ¿qué hago? O sea, continúo acá y está todo bien y me sigue yendo bien,
o me voy y me voy a un lugar donde me sienta cómoda, donde compartan mis valores. Y bueno, nuevamente tomé esa decisión de irme, renuncié. Bueno, dos cosas sacamos de aquí. La primera es algo que yo ya he dicho en otros episodios del podcast, que es que uno no debe aceptar nunca algo que vaya en contra de lo que le dice su corazón. Y suena muy como muy espiritual para lo que yo hablo normalmente en las negociaciones, pero es que a mí me ha pasado que a uno le proponen cosas o llegan oportunidades o lo meten a uno en acuerdos en los que uno no está cómodo, que algo le dice a uno adentro que no, que por ahí no es, que por ahí no son los tiros. Cuando eso pase, no se meta, no se meta, no lo haga, por favor, porque le va a salir muy caro después. Si es profesionalmente, va a perder dinero, se va a amargar la vida. Si es personalmente, es peor. Así que no acepte un trato en el cual su corazón le esté diciendo que por ahí no es, porque va a ser muy fuerte. Y va a aprender, claro que va a aprender, pero ¿sabe qué va a aprender? Va a aprender que nunca debe aceptar un trato en el cual su corazón le diga que por ahí no son las cosas. Así que ahórrese el mal rato y no lo haga. Aprenda a escuchar las señales de su intuición, la que yo llamo corazón. Y otra cosa que ella está mostrando ahí muy interesante y que me parece bastante ético, es decir, yo renuncio no porque quiero tener un hijo y no me están dejando tener un hijo. Renuncio porque quiero poder decidir si quiero tener un hijo o no quiero tener un hijo. Eso es éticamente para mí bastante responsable y lo admiro. Porque es muy fácil decir, bueno, pero como yo no sé si quiero hijos, pues yo me quedo acá un tiempo más y después si quiero un hijo renuncio. Porque estaba bien en el trabajo, andaba todo bien. Pero llegar al punto de decir, a mí no me van a aniquilar mi poder de decisión, es algo que está muy bien y yo creo que eso uno tiene siempre que intentar conservarlo. Evitar que le saquen a uno su poder de decidir. Es fácil porque tu corazón te lo está diciendo, pero probablemente tu cabeza te está diciendo otra cosa. Así que uno tiene que ser lo más pragmático posible y también lo más cercano a lo que uno es realmente para tomar ese tipo de decisión. Y al final vas a ser más feliz. O sea, yo ahora hice ese cambio pensando de que, oh, tengo que volver a empezar todo de cero. Y no es así. Ya entré a esta otra empresa donde estoy ahora y como les decía, yo soy contador de profesión y empecé en el área contable. Y bueno, tuve una experiencia maravillosa en esa área donde aprendí muchísimo, donde me enseñaron a pensar de una forma diferente para poder generar propuestas de valor, propuestas que pudieran mejorar la vida a las personas que nosotros le prestábamos el servicio allí como dentro de la compañía. Y en esa forma de pensar, en ese cambio de mentalidad, eh, y que la empresa estaba viviendo también como una transformación digital, ya estábamos en esa época donde todas las empresas ya pasaban como a procesos automatizados, me da la oportunidad de como supervisar, de como acompañar en proyectos digitales que estaban relacionados con nuestra área contable. Y Ok. ahí fue mi primer como ascenso dentro de esta empresa en la que estoy actualmente. Y fue toda una emoción, fue súper bonito. Y empecé a tener un mix entre lo que era la parte contable, que era toda mi profesión, y en aprender cosas completamente nuevas de tecnología, cosas de programación, cosas de proyectos, de metodología, que eran un mundo completamente desconocido para mí. Ah, ok. Entonces esto obviamente me dio a mí nuevas competencias, nuevas herramientas, me abrió un mundo de posibilidades, de formas de pensar que yo, digamos, profesionalmente no tenía.
Y esto llevó de mucho trabajo, obviamente. Yo le puse mucha dedicación de tiempo extra que yo quería hacer para lograr entender, aprender cosas nuevas, y que pudiera realmente ser, y que pudiera salir a flote un proyecto que fuera de calidad, que todos estuviéramos contentos con lo que había salido allí como resultado. Y de repente yo me veo que me siento muy cómoda como en este nuevo ambiente, en esta nueva forma de trabajar, y no me sentía tan cómoda con la parte contable. Y yo dije, ¿por qué no busco la oportunidad? O sea, ¿por qué no digo, me voy por este camino de proyectos que me gusta mucho más, que me siento cómoda, que veo que puedo tener mucha más proyección? Y dejo un poco de lado la experiencia que venía haciendo como a nivel contable, aunque había sido mi carrera profesional, sentía que había otras oportunidades que se estaban plasmando que me gustaban mucho más y las podía tomar. Y allí ya dentro de la empresa, a mí me gusta mucho donde trabajo, que es Walmart, una empresa muy abierta a dar oportunidades, y es muy fácil poder estarse moviendo de áreas, digámoslo así. Es muy grande, entonces tú puedes aprender como de muchas cosas a la vez. Y yo dije, si tengo esta estructura organizacional, si yo ya me dieron la oportunidad de aprenderlo durante un proyecto, ¿por qué no voy con las otras áreas que se dedican netamente al proyecto e intento obtener una oportunidad allí? Y así fue, hice reuniones con distintas personas de áreas que me llamaban la atención. Obviamente me preparé para esto, les dije el interés que tenía, la experiencia que había adquirido, y que de ahí en adelante quería seguir creciendo en este camino. No tenía no tenía una experiencia académica, no había estudiado de eso, pero sí había tenido experiencia dentro de la empresa y quería seguir haciéndolo. Y al final logré el puesto donde estoy hoy, pues ya soy Project Manager del área de tecnología, y mi vida profesional cambió totalmente. O sea, ya no sé qué es un debe y un haber. Ya no tengo nada que ver con estado financiero. Ahora es un mundo completamente nuevo, que el comienzo siempre es duro, pero lo importante es siempre estudiar mucho, tener la actitud para salir adelante. Es súper bueno reinventarse. Si es realmente lo que uno quiere, si es realmente ese otro camino, te hace sentir mejor, te está brindando otras nuevas oportunidades, yo creo que simplemente hay que ir hacia allá. ¿Y te Eh, sientes cómoda? ¿Cómoda como cuando estabas como Totalmente. contadora o más cómoda aún? Más cómoda aún. Me siento más cómoda. Este reinvento fue para acercarme aún más a lo que a mí me gusta, a lo que me identifica como profesional, y me siento mucho más feliz en relación a lo que hago con el trabajo. Aquí aprovecho para explicar algo que yo creo sobre las zonas de confort. Yo me vine de Argentina a Canadá. Y cuando yo iba saliendo de Argentina, yo decía, wow, voy a salir de mi zona de confort, vamos a ver cómo me va afuera de mi zona de confort. Llego a Canadá y entiendo que en realidad acababa de entrar a mi zona de confort y que toda la vida, desde que nací, estuve afuera de mi zona de confort. Así que uno lo que está viviendo en este momento, uno en realidad no sabe si es su verdadera zona de confort, porque puede ser que saliendo se dé cuenta que no estaba en su zona de confort. Es decir, saliendo se da cuenta que está recién entrando a la zona de confort. Es muy importante evitar la sensación Es muy importante evitar acostumbrarse a la sensación de tranquilidad y de seguridad que trae una zona de confort, porque cuando usted cae en una zona así, es prácticamente detener el crecimiento, detener el esfuerzo. La zona de confort termina ahogando, termina apretando y termina siendo incómoda. En este caso vemos como Paola, donde estaba en el departamento
contable era su zona de confort. Y entrando al departamento de Project Management era realmente su zona de confort. Así que las personas que hoy están pensando en si salir de su zona de confort o no, una palabra que les puede servir es decirles que probablemente afuera de donde ellos están es donde está su verdadera zona de confort. Así es, Es, así es. Y fue justamente mi experiencia. bueno, gente, ahí tienen la historia de Paola de cómo llegó a Chile con prácticamente nada y después de haber pasado 10 años allá es Project Manager en Walmart. 3 momentos difíciles en la historia de Paola que nos dejan 3 enseñanzas muy grandes para la negociación. Primero, cuando el tipo le estaba gritando y ella supo con su fuerza interna detenerlo para evitar una agresión mayor. ¿Qué hay que aprender de ahí? No se deje gritar, no se deje maltratar. Segundo, cuando le sugirieron que no podía decidir tener hijos y ella decidió renunciar pese a no saber si ella quería o no tener hijos. Enseñanza, no acepte algo que su corazón le diga que está mal aceptarlo. Y tercero, Paola, a pesar de estar cómoda como contadora, decidió cambiarse hacia Project Manager. Casi siempre salir de nuestra zona de confort nos fortalece. A veces nos va bien, a veces nos va mal, pero siempre nos fortalece. En la negociación es igual. Muchas veces no nos atrevemos a negociar. Muchas veces yo puedo decir, no, bueno, yo soy contador, no voy a ir a pedir un puesto como project manager. Pero a veces hay que arriesgarse a negociar o a salir de lo que uno normalmente está acostumbrado a hacer y probablemente los resultados van a ser muy buenos. Y si no son muy buenos, por lo menos aprende. Hasta acá el episodio y Paola, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Simón. De verdad fue súper grato compartir contigo. Contar mi historia ahora da mucha satisfacción y también da un poco de gracia. Y es muy agradable poderla compartir contigo y todas las personas que vayan a escuchar tu podcast. Ojalá que sí, ojalá que esto pueda ser un espacio para que por allí se reinventen, salgan de su zona de confort, tomen una decisión que tal vez muchos les estén diciendo no lo hagas, no lo hagas, pero si tu corazón te está diciendo hazlo, sigue ese camino. Así que muchas gracias por estos espacios y ojalá que siga esto y que siga yéndote súper bien para allá ahora en Canadá.